Bueno, yo soy Luis Armando Ciberoni Morales. El periodo pasado he sido vicepresidente de CONACAMI Perú, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. Ahora soy secretario de Vigilancia Ambiental en las últimas elecciones que ha venido de CONACAMI. Bueno, mi tarea es evaluar todas las propuestas de las empresas mineras para hacer minería en el Perú y que nuestras comunidades que no conocen en qué consiste los impactos ambientales, evaluarlos y mostrarlos desnudos, cómo son los daños que van a sufrir, porque los empresarios mineros en su afán de acumular riqueza, extraer riqueza, cometen una serie de equivocaciones, errores, como por ejemplo la primera contaminación que hace una empresa minera cuando toma contacto con las autoridades del Estado es la contaminación social, la contaminación personal, a la conciencia de los funcionarios. Los corrompe, les soborna y los funcionarios les facilitan en base a ese pago una serie de protecciones, incluso la protección policial, la protección física, y inclusive se convierten en promotores de la inversión, promotores de la empresa minera, porque viajan a asustar a los pueblos, amenazar a los pueblos, y las empresas mineras tienen tanto poder que compran jueces, compran autoridades. La segunda parte es cuando mienten sobre los estudios de que la minería tiene bondades. Nunca una minera es bondadosa, ni siquiera en la generación de empleo, porque muy poco empleo ofrece. Serán pues 300 puestitos de trabajo. En cambio, si tú siembras con la cantidad de agua que esta empresa minera va a utilizar en la explotación del yacimiento, sembraras, habilitaras tierras, sacarías mucho más, casi un 90% más de mano de obra. Por ejemplo, por cada hectárea de cultivo que se siembre, se generan 3 puestos de trabajo. En cambio, la minería, con la misma cantidad de agua, solamente te genera 300 puestos de trabajo. La segunda parte, como te decía, es que los estudios de impacto ambiental son bien disimulados. Ellos siempre aducen de que tienen tecnología de punta para la explotación minera. Eso es mentira, porque de hace más de 80 años atrás siguen explotando la mina de igual manera. El tajo abierto, el uso del ANFO, que es el más dañino de los métodos de explotación minera, porque se hace un hoyo de 30 a 60 centímetros de diámetro por 16 metros de profundidad, que lo taconean con nitrato de amonio y petróleo. Esto se constituye en un cañón que proyecta, al momento de explosionar, proyecta gases de alta temperatura, nitrosos. Los gases nitrosos son los que más dañan la capa de ozono, más destruyen la meteorología del lado, es decir, el agua de la atmósfera la elevan y se la llevan a otros sitios. Esa zona se vuelve un hueco seco y destruyen la capa de ozono. Y aparte de eso botan polvo ardiendo. Este polvo ardiendo sale y también quema las moléculas de agua de la atmósfera y la traslada. Entonces los ríos que antes colectaban en esa área agua ya no colectan, en esa zona ya no llueve, se seca. Y aparte de eso, la nube de polvo que sale va a cubrir los campos de cultivo. Y diariamente 20 explosiones. Imagínate la cantidad de polvo que viaja por los vientos y cubre los campos de cultivo, cubre las hojas de las plantas. ¿Qué cosas son las hojas de las plantas? Son los órganos de respiración de una planta, y al cubrirse ya las plantas no respiran normalmente, se quedan enanas, bajan su producción y hasta mueren. Por otra parte, al momento que ellos utilizan el agua, que está clasificada como primera prioridad el ser humano, segunda prioridad la agricultura y en tercera prioridad la minería o la industria, ellos, las autoridades del Estado le dan prioridad, sacrificando hectáreas de cultivo, sacrificando el agua para el consumo humano y de animales. Entonces, el agua que emplean ellos la devuelven contaminada, la devuelven envenenada, porque todos los procesos químicos y fisicoquímicos que utilizan para extraer el mineral, el valor mineral, utilizan sustancias como los santatos, como el aceite de pino, como el cianuro, como el ácido sulfúrico, como el arsenito de sodio, es decir, un montón de sustancias que van incorporando tóxicos que al final
estos desechos que botan las minas, que llamados relaves, van a parar a los ríos, van a parar a los cauces, y estos matan toda la naturaleza que existe. Nunca han tenido la proyección de tratar esas aguas para reciclarlas, tratar esas aguas para tener cuidado de que no se contamine el río aguas abajo. Pruebas al canto. Aquí en el Perú, las empresas mineras que cianuran oro echan al río. Por ejemplo, en el caso de Orcopampa, en Arequipa, la mina Orcopampa de la Buenaventura drena sus tóxicos, sus aguas cianuradas al río Majes, a la naciente del río Majes. En Chalhuanca, en Apurímac, drenan al río Chalhuanca y matan toda la naturaleza. En Moquegua, la laguna de Pasto Grande es una represa que se criaba truchas y significaba un uso, la forma de vida de esas comunidades que sembrando truchas y vendían truchas, el pescado, sobrevivían. Ahora han muerto todo esto por una chorreada de relaves de mina cianuradas que han matado toda mejor dicho, la pesca en esa zona. Ellos nunca han tenido cuidado al respecto. Después de esto, los desmontes y los relaves son materiales que se constituyen gangas. Se llama ganga lo que no sirve. Y cuando existen minería de cobre, por ejemplo, esta minería de cobre bota sulfoarseniuros. Son sulfuro de arsénico, el rejalgar, el oropimente. Y esos son los tóxicos que estamos poniendo en riesgo cuencas enteras. Por ejemplo, el caso de la Oroya acá en el Perú, la fundición de la Oroya, produce pentaóxido de arsénico y lo deposita en el meandro de Chule. El meandro de Chule es una curva y ahí lo deposita para que el río vaya lavando y lo vaya llevando disimuladamente, lo vaya incorporando y se lo lleve a la selva. Ese es un crimen que cometen y año tras año, y las autoridades se lo permiten. Nunca han cumplido las licencias adecuadamente, siempre han sobornado para obtener licencias. Y después viene la situación de la propia comunidad. Nosotros tenemos una concesión distinta a la que tiene el empresario minero y el empleado público que trabaja en las ciudades. Para nosotros el territorio es nuestra sagrada madre, la Pachamama, Hanampacha, Caipacha, Ucupacha, es toda nuestra madre. Nosotros la sembramos, la cuidamos, la cultivamos, la hacemos producir. Ellos no, para ellos es un pedazo de tierra que tiene mineral y lo sacan a dinamitazo limpio. Y esa tierra la contaminan, la destruyen y encima nos botan del territorio que ha venido desde ancestro. Eso no viene de los incas, viene de mucho antes de los incas, es nuestro territorio. Y las leyes dicen que son inalienables, imprescriptibles, inembargables. Eso es lo que exigimos, el respeto. Y todavía nos reconocen solamente la capa superficial de 60 centímetros de la Caipacha como nuestro. A ver, te entiérrate en 60 centímetros, ¿sabes? Ni siquiera para morir te sirve porque ahí no cabes, pues. Entonces eso es la desgracia que hay, y hay que recuperar la propiedad absoluta del territorio, porque para nosotros el territorio no es un pedazo de tierra, es nuestra madre. Entonces en esas colisiones de concepciones viene el conflicto. Nosotros no somos un país minero. Nosotros no somos, que hay zonas que hay minería, sí es cierto. Hay zonas donde se puede hacer minería, bueno. Hay zonas donde no se debe hacer minería por los daños ecológicos que van a causar, principalmente en los páramos donde se produce el agua. Sabe que los bosques húmedos atrapan las nubes del Atlántico, del Pacífico, las hacen llover y generan las escorrentías, los ríos, los manantiales. Ahora, si tú ahí vas a hacer minería, vas a destrozar el bosque, vas a empezar a hacer dinamita, ahí no vuelve a llover nunca más. Y esa agua que antes abundaba, no va a abundar, va a empezar a fallar. Entonces van a empezar a morir la naturaleza, la madre, la pacha. Entonces eso es lo que protegemos nosotros, hermano. Una explicación didáctica que nos ha dado de la problemática. ¿Cómo están reaccionando los pueblos, las comunidades ante estos conflictos? No sé si nos podría contar casos concretos en el caso del Perú. Por ejemplo, en Tía María, en el sur, en Arequipa. Ahí la zona es prácticamente la última parte del río, pero es agricultura pura, es un emporio el que hay ahí, y ahí va a instalarse una empresa minera que va a empezar a hacer detonaciones, va a empezar a utilizar ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico
cuando riegan sobre el mineral, empieza a fumarse. No sé, cuando tú destapas una botella de ácido muriático, sale la fumación, el ácido sulfúrico es más enérgico, y eso se va a ir a la atmósfera, y de ahí va a llover, y va a quemar las hojas de las plantas, va a quemar la piel de la gente, va a destrozar las estructuras. Ahora, las explosiones del Tajo también van a generar polvos y vientos que van a cubrir la agricultura que actualmente existe. Entonces la gente ha resistido, se ha opuesto a que ese proyecto minero salga. Entonces han tomado las carreteras, han salido, y la represión del Estado ha generado 3 muertos en la zona, ¿no? ¿Y quién es el culpable? Aquí el que provocó el conflicto, esa empresa minera asociada con el Estado que lo protege, que le da protección para atacar a los verdaderos dueños del territorio. En el caso de Pocohuanca, por ejemplo, en Apurímac, la empresa minera hizo una carretera que desestabilizó el cerro, vino las lluvias y el cerro se vino abajo y desapareció 30 casas, la iglesia, el colegio, y la empresa minera nunca ha querido reconocer esto, ¿no? Es la irresponsabilidad. Ese pueblo se ha levantado, ha luchado, sus dirigentes criminalizados con opiniones de 30 años de prisión. El caso de Conga en Cajamarca, últimamente en las noticias se ha generalizado a nivel mundial. El pueblo se resiste a permitir que la minera Newmont entre a sacar oro de ahí. ¿Por qué? Porque todo el sistema es un sistema hidráulico, la montaña está llena de agua, y lo que sobra de la montaña llena en la laguna. Ahora, si quieren secar la laguna, van a tener que secar toda la montaña, toda la cordillera, porque es el agua que sobra, el agua que nosotros le llamamos artesiana, la que aflora, esa es la que llena. Y si va a secar, va a tener que secar toda la montaña, y eso va a generar que toda la región Cajamarca pierda agua, porque esa es la matriz del agua que sale a los ríos que alimentan la agricultura y la población de Cajamarca. Entonces, esas luchas bastante emblemáticas, por ejemplo, el pueblo Tambo Grande, ¿no? Era una irrigación que a los propios agricultores les ha costado los reservorios, los canales, ellos mismos han hecho su irrigación. Bajo este sembrío, bajo esta hacienda de cultivo, está el oro. Entonces han querido desaparecer y trasladar el pueblo y desaparecer la irrigación para extraer oro. El pueblo se ha levantado y ha expulsado, ha incendiado el campamento de la Manhattan y los ha expulsado de ahí. No ha permitido que la minería ingrese para no cambiar su estilo de vida, de la agricultura sana. Son la zona que más a nivel nacional del Perú producen el limón, el mango, el arroz. Entonces ellos han preferido sacrificar esa riqueza de oro que está bajo sus tierras y dedicarse, como siempre, ancestralmente a la agricultura. ¿Cuál sería el mensaje para el pueblo del Ecuador y las zonas que estamos a punto de que las empresas mineras ingresen a nuestros territorios? Que entiendan que la minería nunca ha traído desarrollo. Ha traído desarrollo, sí, pero para los bolsillos de los inversionistas, al bolsillo de los extranjeros. En cambio, para nosotros siempre ha sido destrucción de nuestra cultura, que para nosotros, reitero, es nuestra pacha, nuestra madre. La destrozaron. ¿Qué hemos visto en el Perú después de tantos años de minería y tanta riqueza? 60% de tuberculosis a nivel nacional. Los lugares más ricos en oro, como es Cajamarca, como es Moquegua, como es Puno, tuberculosis generalizada. Entonces no es bueno. Ahora, ellos hablan del desarrollo. ¿Desarrollo de qué? Porque traen una maquinaria que destroza, ¿ya es desarrollo? Vamos a sacrificar lo que la naturaleza ha desarrollado durante miles de años, nuestros bosques, nuestra forma de vida, nuestra naturaleza así virgen, la vamos a sacrificar porque venga un gringo a llevarse el dinero del pueblo. Nunca nosotros hemos tenido la facilidad de tener la riqueza en nuestras manos. Dejemos que esa riqueza, nuestros hijos más adelante sabrán qué hacer con ella. Guardémoslas ahí. Gracias compañero. Muy bien, chévere.